Emprendedores Adelante, un lugar en donde compartiremos tu experiencia y logros como emprendedor en nuestro país. Soy el doctor Luis Fernando Cabrera Mir. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Como todos los martes, en G6 Radio presenta Con la Fuerza de la Palabra. Como todos los martes de 5 a 6, Empresarios Adelante, un programa hecho por empresarios y directores empresariales. Hoy tenemos, como todos los martes, a un invitado de grandísimo prestigio en su ramo, en la parte de finanzas, y hoy vamos a hablar de planeación de utilidades. Normalmente yo siempre digo que el Liceo Palafox haga la presentación, pero hoy voy a hablar de eso de planeación de utilidades. Y yo, como Don Quijote, no lo voy a decir de Gustavo Palafox porque no se vaya a enojar, pero Don Quijote dice, del poco dormir y mucho leer, administración, se le secó el cerebro. Yo toda la vida he leído administración, y dormimos poco y se me secó el cerebro. El concepto de Gung Ho, trabajar juntos con factor humano, lograr en mi empresa, planeación de utilidades. El tema de hoy, dicho y ligado a las águilas no cazan moscas. Un tema como este, como planear utilidades, es que en mi empresa haya y estemos formando águilas. Las águilas no cazan moscas, cazan otras cosas más importantes. El DEO y el liderazgo. El desarrollo organizacional, el liderazgo que ha sido parte de mi vida profesional. Reflexionar sobre la gran velocidad de cambios. Hoy en México, todos los que nos escuchan sepan que el principal enemigo mundial ya no es la guerra, es la inflación. En México, la inflación está un poco controlada con la canasta básica, pero todos los que no le entramos tan duro a la canasta básica, vemos otros productos y otros servicios y está muy elevada la inflación. Cuidado, es el gran enemigo del mundo. Todos los primeros presidentes, primeros ministros van en contra de la inflación a ver qué hacen. Reflexionar sobre la gran velocidad de los cambios externos. Muchas veces llegan a las instituciones y analizamos la forma en que son introducidos, acompañados y finalmente incorporados o eliminados con el tiempo. Cuando el Liceo Palafox, servidor, damos cursos de planeación estratégica, pues nuestro invitado va a hablar de planeación financiera. Una de las cosas que luego vemos es que tenemos a los 4 directores, el de finanzas, recursos humanos, producción y mercadotecnia o ventas, y el de finanzas luego viene con nosotros y dice en el primer descanso, oiga, ¿cómo le puedo hacer? Entonces yo le digo, enséñame tu cash flow. Algunos no saben ni lo que es el flujo de caja porque lo llevan todo ahí, a cuánto debo, cuándo debes y cuándo debes de pagar. Eso te da el prestigio a tu empresa. Si pagas bien a tiempo a bancos y a proveedores de todo en tu empresa, sales adelante. Las propuestas para el cambio que impacte y perdure con compromiso. Permitir que los empleados comprendan los beneficios y desventajas que el cambio les traerá. Vienen muchos cambios. Que traten de visualizar cómo será la empresa al adelantarse al cambio. Una vez identificados, invitarlos a participar en la planeación. Ahí los invitamos en los fines de semana cuando hablamos de planeación estratégica y algunas decisiones que se tomen sobre la implementación de un nuevo cambio. De repente en los 2 días vemos un problema muy identificado en las empresas. A veces los cambios no terminan de alinearse a nuestros valores o los directivos no tienen congruencia entre lo que dicen y la forma en que actúan. Y esto causa mucha apatía y poca credibilidad en los nuevos procesos.
no terminan de alinearse a valores los cambios que a veces nosotros después de 2 días tratamos de implementar cambios que se van a fijar el próximo año en planeación estratégica. Nuestro invitado hace ese proceso. Propuestas para que el cambio impacte y perdure. Antes de comenzar a promover un cambio, asegurarnos que este cambio va de la mano con los valores de la institución. Eliseo Palafox y yo hemos aquí calificado a los valores como los valores que nos siguen en la institución y los tenemos que ir logrando y los fijamos en plena planeación estratégica. Los directivos serán capaces de transmitirlo, los valores, con el ejemplo. Si no hay ejemplo de directivos, ¿para qué tenemos valores? Con esto me gustaría dejarle la palabra al licenciado Gustavo Palafox y a nuestro invitado de honor, como siempre, todos los martes. Un orgullo tenerlo aquí. Y Gustavo, adelante con lo que platiquemos hoy de planeación financiera. Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente, hoy podemos decir así, tenemos un invitado de importación, porque nos hizo favor de hacer un hueco en su agenda muy apretada. Él viene de Guadalajara. Y sí, en forma más o menos exclusiva, no, porque le pedí que si podía estar en el programa y ya hizo un hueco y lo tenemos aquí para hablar de un tema que en verdad es fundamental en el ambiente empresarial, independientemente del sector, independientemente de la magnitud de la empresa o del negocio. Como decía el doctor Cabrera, hacer la planeación y específicamente la planeación financiera implica hablar de uno de los signos vitales críticos de cualquier negocio. Si no hay flujo, como bien decía Fernando, el negocio no existe. Y sí, infortunadamente pasa eso, ¿no? Que tenemos negocios que sí venden bien, pero te metes a la parte de la gestión financiera y son un desastre. Y entonces por eso invitamos a Alfonso Bringas, que me da mucho gusto, de veras, me siento muy emocionado porque compartimos el saber en las aulas, en la Universidad Panamericana. Él estudió Administración y Finanzas en la Universidad Panamericana, posteriormente ha hecho estudios de posgrado en un par de universidades en Estados Unidos, una certificación financiera en la Universidad de Columbia, otros estudios de posgrado en la Universidad de California, y pues su trayectoria laboral también es muy relevante porque me acuerdo que en la UP pues nos importaba mucho que nuestros alumnos estuvieran en los últimos semestres ya colaborando, ¿no? Y teníamos vínculos con empresas grandes, de las empresas importantes del país, y ahí empezó Alfonso en una de estas empresas mexicana, Ingenieros Civiles Asociados, ICA, constructora del metro de la Ciudad de México, entre otras cosas. Del Puente Mezcala. Empresas importantes. Y como primera experiencia, y después fue al mundo corporativo de la industria automotriz con la empresa Conform Motor Company, y después a otras empresas del sector farmacéutico, hasta que finalmente, pues, dice, yo tengo un valor que ofrecer con todos mis conocimientos, con mi experiencia, y ha fundado una empresa que me fascina el nombre, es Copiloto. Copilot, así es, Copiloto en español, así es. Copilot. Así es. Copilot. Súper. Hace unos meses tuvimos aquí a mi capitán, ahora tenemos al Copilot. Copiloto, exacto. Y Alfonso, pues, con esa trayectoria y con su experiencia, nos viene a platicar. Y sí, la verdad es que yo le hice manita de puerco a Alfonso para que habláramos de este tema, porque no es un accidente, no es cuestión de suerte el decir vamos a tener utilidades. Hay que hacerlo de manera formal. Y platicábamos en las aulas de que la planeación tiene que tener
dos ingredientes importantes: la información y el conocimiento, la experiencia, la participación de las personas expertas. Y esos dos ingredientes, la información y la experiencia y los conocimientos, en un proceso de planeación serio, profesional, deben generar un compromiso, ¿sí? Correcto. Y en la parte financiera yo creo que esto es algo todavía de mayor relevancia, ¿sí? Porque el resto de las funciones empresariales, sí, también es muy divertido, es muy entretenido, la parte comercial, el proceso de ventas, sí, y claro, y son insumos para ustedes, ¿no? Para los financieros. Pero finalmente ustedes son los que tienen que, yo me imagino así, no sé si es correcta mi analogía, Alfonso, son como los internistas, sí, porque con los indicadores financieros, pues tienen que ver todo lo demás, ¿no? Me viene a la mente el balance scorecard, ¿no? Que claro, no por nada lo hicieron los expertos en finanzas, ¿sí? Y entonces, por favor, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo lo podemos manejar en las empresas? Ya sabemos que en el mundo corporativo es ya la tecnología, pero en las empresas pequeñas y medianas es un desafío. Bueno, indudablemente, bueno, muchas gracias, profesor Gustavo Palafox, y el profesor Cabrera. Yo sé que es doctor, pero bueno, siempre, digo, de entrada, un gusto para mí se van a ser mis profesores con mucho cariño, mucho respeto. Gracias, Alfonso. Y bueno, muy agradecido de estar aquí con ustedes para compartir un poco de experiencias. Bueno, digo, varios temas. De hace 7 años nos dedicamos precisamente a asesorar a empresas medianas y pequeñas, también una que otra grande, sobre el tema básicamente de finanzas. Y bueno, mencionabas, profesor, que el tema de las grandes, en las grandes organizaciones a lo mejor pudieran ya tener la tecnología y cosas más sofisticadas. Muy estructurado, ¿no? Ya. Nos sorprenderíamos del tamaño de empresas que tienen áreas de oportunidad grandes, aún así, que lógicamente por temas de confidencialidad, pues claro, lógicamente no, pero nos sorprenderíamos. Entonces yo creo que el tema tecnológico y de definiciones y de conceptos no es algo o no es un problema inherente solamente a las pequeñas, medianas, sino también puede llegar a ser a las grandes. Y yo empezaría definiendo algo tan simple como el tema de las utilidades. Parece sencillo, es algo que todo el mundo hemos visto y estudiado, pero al final, bueno, dejemos un concepto común, porque seguramente definiciones habrá muchas, pero para ponerlo simple, yo creo que debemos entender primero como utilidades la ganancia después de restar, digamos, costos y gastos a la venta, ¿no? Sí. Así de sencillito, así de sencillo. Que también es importante saber que sí, efectivamente se pueden planear, no solamente se pueden, se deben planear las utilidades. Y hay varios elementos atrás de las diferentes utilidades, profesores más bien, ¿no? El tema, hay varias cosas atrás. Una es el tema de rentabilidad, el concepto de rentabilidad que hay atrás. Atrás también de utilidades hay un concepto de volumen, de cantidad. Sí. Y hay un elemento de tiempo. Esos tres factores afectan definitivamente de una manera dramática las utilidades. Bien lo comentaba el profesor Cabrera, doctor Cabrera, el tema de los supuestos o información o pronósticos que se necesitan hacer, donde la inflación es un factor clave, la alineación hacia valores, todo eso efectivamente está puesto en la mesa a la hora de hacer esa planeación financiera, y nosotros como financieros lideramos junto con el resto. Por eso también el tema del nombre de la firma de Copilot, somos el copiloto junto con los pilotos de las diferentes áreas, tenemos que plasmar esa planeación financiera en un documento que es parte de esa planeación estratégica. Es una labor de equipo, fíjate, qué interesante. Totalmente. Que se hable pues un asunto de equipo. Totalmente, porque yo no veo como ahora sí que como estudiante de administración y finanzas y toda mi vida como financiero, yo no veo
a las finanzas separado. Es más, yo no veo a finanzas sin comercial, yo no veo a finanzas sin operaciones, yo no veo a finanzas sin un área de recursos humanos. Claro. O sea, para poder, como le digo yo a mis clientes y amistades y demás, tú necesitas saber el valor que tiene un número. O sea, sean 10, 20, 30, lo que el número que sea, es mucho, es poco. Y entender el contexto, contextualizarlo en cada una de las diferentes áreas es fundamental. De hecho, las finanzas es muy simple, son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. El tema es qué pusimos atrás de para multiplicar, dividir o sumar, que no se dio o se dio mejor de lo que planteamos. Claro. Es ahí donde entonces, si entendemos ese concepto, las discusiones o las reuniones de revisión de resultados serían una belleza, porque entonces estaríamos hablando de discutir sobre supuestos, qué se dio, qué no se dio, qué nos faltó, claro. Y no desgastarnos, o como dirían en el argot, rasgándonos las vestiduras, sí. Hablando de un número que si bajó, subió tanto por ciento. Claro. Esas discusiones no generan valor, nos tenemos que enfocar en el concepto, ¿no? Entonces, claro. Y la toma de decisiones, Claro. La toma de Peter Drucker en su libro La gerencia en tiempos difíciles, uno de los puntos más importantes es, en tiempos de crisis, cuida los gastos financieros. Sí. Los gastos financieros también pesan, Sí, claro. ¿No? Eso de andar con bancos y que el banco me preste, y al rato al banco lo tienes que tener en la mesa de consejo porque es dueño, claro, de media empresa. De media empresa. Hay que tener cuidado. Un día, hablando de esas decisiones que estás hablando, y seguramente te va a tocar, cuando haces juntas, yo siendo director de la empresa, llegó el hijo del dueño y me dice, oye, que no estás de acuerdo con las decisiones que he tomado, que ya abrí 2 sucursales más. No estoy de acuerdo porque no tengo para pagar la nómina. Es nada más eso, no tengo para pagar la nómina, por eso no estoy de acuerdo. Ahora tengo que hablarle a un banco a que me preste al interés que sea, sí, para pagar, si no ya no hay empresa. Sí. Hay que tener cuidado con los juniors que llegan y destrozan empresas que los padres y fundadores han hecho durante 40 años, ¿no? Bueno, yo te comento esto porque sé que te has de enfrentar a muchísimas cosas iguales. Sí, y no solamente los juniors, déjeme llegarle. Yo creo que hasta el mismo, también los seniors, a veces que ha tocado de decir, no, espérame, ahorita no es el momento. Yo siempre he dicho, no hay dinero más caro que el que no tienes y no hay tampoco dinero más caro que el que está ocioso. Entonces, sobre esa base hay que estar pues trabajando sobre ese tema, ¿no? Pero fíjate, Alfonso, nos platicaba nuestro invitado hace 8 días, Juan Alamillo. Él traía algunas estadísticas que nos informó, porque su tema hablaba de los retos de las pymes en el país. Y yo me fui de espaldas. En las pymes, eso dice, yo creo que sí deben ser datos de INEGI, algo así como un tercio de estas empresas, de esos empresarios, sí, se apalancan con la tarjeta de crédito. Sí, claro. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Y con todas las opciones que hay hoy por hoy de las fintech y Sofomes, el costo es inmenso. Pero bueno, al final, si necesitas el dinero para un tema de nómina, sí, pues bueno, hay cosas hay cosas prioritarias. Pero vean los que nos escuchan, para eso tenemos hoy un profesional aquí que no anda diciendo no me preparo en otras cosas financieras para buscar, claro, otros temas y otras fuentes financieras para ayudar a mi empresa, ¿no? La tarjeta de crédito, como dice Gustavo. Claro. Y de hecho, fíjense que ahorita, al final todo parte de las utilidades, que esa es la base, claro, de la cual pues es fundamental. Y yo creo que aquí hay, yo creo que dos cosas que me gustaría puntualizar. Sí. La primera es que debemos de entender que existen varios tipos de utilidades. Las sabemos perfectamente, no vamos a aburrirlos, claro, con temas contables. No. El caso es, atrás de esos diferentes tipos de utilidades también hay un responsable atrás de cada utilidad. Y ese es para mí un factor clave al momento que se entiende. Es decir,
Por ejemplo, Claro. la utilidad bruta, que es clásica, ¿no? De ventas menos costo de ventas. Costo de ventas nos Todo da la el utilidad costo bruta. directo. Ahí debemos tener un responsable y en una industria, digámoslo normal, digamos que tiene transformación y tiene también comercialización, digamos, tiene toda la cadena. El responsable directamente de esa utilidad bruta debe ser el director de El operaciones. de operaciones, claro. De ahí, si vamos bajando a lo largo de responsabilidades, la siguiente corte, digamos, natural que mandan las normas internacionales sería la de utilidad de operación, donde ahí el director comercial es clave. Sí, solo sí, la empresa tiene proceso de distribución y comercialización. Si no, puede ser un híbrido entre el director de operaciones. Más fuerte, pudiera ¿verdad? ser, sobre todo cuando tienen gastos de mercadotecnia, medios y una fuerza de ventas grandes. Ahí está claro que el de operación, la utilidad de operación debiera ser el comercial. De ahí, dejándonos a nosotros como directores de finanzas, llevar hasta la utilidad antes de impuestos. Para dejar entonces a la dirección general como responsable de la utilidad neta, que pueda pedir y solicitar cuentas a esos niveles hacia atrás. Si entendemos eso, el mismo empresario, yo o el que sea, va a ser mucho más fácil poder segmentar las responsabilidades. Yo creo que ese punto es fundamental, Alfonso, lo acabas de decir, de que la máxima autoridad debe como que entender estas capas. Así es. Para poder, pues, pedir cuentas, ¿no? Textualmente de los diferentes responsables de esto que nos dices, ¿no? Así es, y eso es sobre un estado financiero normal, clásico. Podemos, ahorita estaciono esa idea para más al ratito. Ese es ahorita uno de los puntos importantes, entonces, el entender que existen varias utilidades y que hay responsables de cada utilidad. Y el siguiente punto que me gustaría hacer es un error muy frecuente que me ha tocado ver. Adelante. A ver, nada más quisiera esto. ¿Qué pasa, Alfonso, con el tema de que partimos de los ingresos? Sí, claro. Y los ingresos son comerciales. Sí. Y sí, lógicamente, el costo operativo, el costo directo, sí, ya te entendí, está claro, sí. Lo que pasa finalmente, sí, el de ventas ese es mi presupuesto y el de tiene que cuidar el costo finalmente. El costo. El costo de transformación. Claro, lo que pasa es que también en la parte de la venta podemos ver varias cosas. Hay pocas empresas, y son muy exitosas las que lo logran hacer, donde dicen, bueno, el precio, hablando de la venta, el precio está dado por el mercado y es uno y tal. Entonces, si yo necesito, hablando de planeación de utilidades, tener cierta rentabilidad o cierta utilidad, yo trabajo internamente para que entonces sin tener que impactar al consumidor, que no son todos, ¿no? Que es gente que es realmente el empresario que se preocupa por un tema social, por el bienestar. Entonces dice, bueno, yo quiero un precio justo, inclusive en temas de desastres. Sí. Esos son las gentes que dices, wow, ¿no? La tipo de gente. Ahora, con responsabilidad social. Cuando deciden trasladarle ese costo, ese margen al cliente a través de un incremento de precios, pues eso es relativamente sencillo. Es una manera muy simple de generar una utilidad, pero claro, está sujeto a temas de competencia, temas de mercado, temas situacionales, ¿no? Entonces, sí, como dices, le transfieres el costo al cliente, las ineficiencias pueden ser. Correcto, y de hecho ese es el punto precisamente que quería yo hacer. Hay mucha confusión entre qué es realmente un margen y qué realmente es un markup que se le llama, un marcaje que es el costo, el clásico. ¿Qué precio le pongo? Pues agarra costo más un X%. Y entonces tú me dices feliz, esa es mi utilidad. No, ese es un costo más un markup, más un porcentaje adicional, pero no es la rentabilidad. Y es una gran confusión porque entonces ahí empezamos con huecos desde el inicio, desde la venta, porque se pone un precio ligeramente más pequeño de la rentabilidad que idealmente se buscaba. Es un error muy común. Entonces yo les diría, es muy diferente. Cuando hablemos de utilidades tenemos que entender que es un margen, que es una rentabilidad, que así es como se mide y no tiene que ver con un costo por un porcentaje de más, ¿no? Entonces que te da la importancia de buscar a Copilot para que les explique. Sí, hay que buscar a Alfonso, porque a mí me llegan empresarios y me dicen, vamos a desayunar, voy a abrir un negocio. Ok, vamos a ver el negocio. Y luego le digo, yo tengo varias oportunidades, y en esas oportunidades, ¿cuánto vamos a ganar en el nuevo negocio que quiero invertir?
Y yo le digo, bueno, en el México actual es un 25%. Señorita, la cuenta me voy. Yo o me meto en un negocio que gano el 100% o el 70%, Sí, pero claro. eso que el 25% menos gastos, o sea, me voy a llevar el Maquila. 3% Claro, de utilidad neta. No le entro. Dinos cómo está eso, porque así están las cosas. Sí. No creo que ahorita haya Ujú. negocios, a no ser que descubras una mariposa que ande en la luna, la quieras vender y que nos No, platique, es que pero ¿qué negocio te da el 80, el 70 hoy? cada Los vez, negocios cada día dan un 25. sí, cada día está Digo, más complicado, es más yo digo competido. el margen, Sí, ¿no? por la Mm, competencia ujú, también, Fernando. ujú. Sí, que nos diga, claro, pues sí, Sí, no, digo, no es a él fácil. le ha de ir. Pues digo, no es fácil. Digo, la de servicios siempre va a ser una industria que deja muy buen margen, Sí. definitivamente. Sí. De la de servicios de intermediaciones, cualquier tema de Mm. distribución, intermediarios, deja buenos márgenes. Cosa curiosa, que no es lo mismo, que realmente el margen, por ejemplo, del productor, del que se encarga de toda la transformación, Sí. es el margen más castigado. Ah, Y dentro de esa cadena de valor hacia el público en general, el distribuidor, el que esté en medio, el que lo termina de agarrando, ¿no? Y se lo entrega al punto de venta, es el que más margen se lleva. Interesante, temas de mercado, Sí, y así ma. sucede en los diferentes sectores definitivamente, ¿no? Y bueno, cada vez sí es efectivamente más complicado. Fíjense que también les quiero comentar un tema, cuando venía yo platicando un poco sobre la planeación de utilidades, decías, bueno, todo el mundo conoce el tema de planeación estratégica y hacer los Sí, presupuestos y todo esto. Y recientemente les digo, hace unos 6 mesecitos, platicando precisamente con un empresario, con un cliente, me hablaba de un libro que se llama Las ganancias primero o Profit First, de Mike Micowicz. Lo compré, me puse a leerlo y me pareció interesante su enfoque, porque es un tema de enfoque. Realmente no descubre el hilo negro, Ujú. pero es un tema de enfoque que me encantaría Sí, comentar, Sí, porque qué bueno. coméntalo. Sí, porque adelante. es un, digo, y es un enfoque, tampoco, insisto, no esperemos el hilo negro, pero generalmente planeamos ingresos, costos y gastos, ¿no? Sí. Es lo que generalmente hacemos y le dedicamos todo el esfuerzo, todo el input, toda la Ujú. los supuestos, la información, todo el esfuerzo. Y lo que sobra es la utilidad, nos gustará o no, y de ahí regresamos a retar, ¿no? Claro. El enfoque Sí. precisamente de este Profit First de Mike Malkowitz es precisamente empezar al revés. Dice, no Ujú. nos vayamos a lo clásico contable, vámonos al ingreso, menos la utilidad que quieres. Ah, Eso nos va a dar, lógicamente, pues todo cuadra, ¿no? Nos va a dar los costos y los gastos que necesitas. De ahí, dice, ok, digo, es decir, cambia la Ujú. ecuación y entonces te dice, ok, pues, sabes que enfócate en pues, realmente en lo esencial, y ya de ahí empiezas a recortar lo superfluo, ¿no? Ujú. Para que te termine quedando una utilidad que tú quieras. Y dice, habla de varias cosas, los invito, realmente es un libro interesante del tema de enfoque, gracias. de cómo está relativamente ligero el libro, de cómo le hace, de cómo sugiere. Sí. Y es curioso porque hace una analogía tan simple, y me encanta cuando la gente habla de finanzas y hace analogías tan simples. Me dice, es como cuando estás comiendo, ¿no? Dice, primero empieza con porciones pequeñas, es decir, si vas a terminar utilidades, empieza con porciones pequeñas, de manera que siempre se queden. De ahí vete, en el caso de este ejemplo de la dieta, primero empieza a la hora de comer, primero las verduras y luego ya los carbos, ¿no? Los carbohidratos. Es La decir, proteína. vete a lo esencial primero, ¿no? Claro. Esa sería la conclusión. El tercero dice, bueno, elimina tentaciones. Fíjate, estamos hablando Claro. del símil de a la hora de Sí. comer, elimina tentaciones. Una Y champaña. entonces, ese tipo de cosas, los chocolates, los dulces. Y él te habla de decir, oye, empieza a separarlas en cuentas que no veas. Interesante concepto, porque si no las veo, no las tengo ociosas. Y es parte de su concepto de, bueno, sepáralo de los Muy práctico el impuestos, enfoque, ¿eh? sepáralo de las utilidades, empieza pequeño, empiezas a hacerlas grande, y ya con X periodicidad, después de un tiempo ya puedes hacer, ahora sí, una toma de utilidades, y habla, es algo muy sencillo para empresario, y después dice, toma un ritmo, es decir, hazlo consistentemente. Esos 4 pilares de ese libro,
Y está interesante, la verdad, es un enfoque muy práctico, es diferente. Ujú. Pero entonces nos invita a planear ingresos y planeamos utilidades y después la diferencia serán costos Ujú. y serán gastos que tendremos que enfocarnos en lo esencial y después lo que nos dé, lo que nos alcance Sí. para Claro. transformarlo. Claro. Ese se me hace, Sí, se me pero hace interesante. esa analogía con la dieta es muy útil, ¿eh? Fíjate Así es. que sí, sí, porque sí, normalmente pasa eso, ¿no? Lo que decía Fernando, voy a abrir 2 sucursales, que sea por un acto de soberbia o de, quiero hacer así, fue mi idea, Claro, ¿eh? aunque no tenga ningún sustento, pero lo quiero hacer. Y no tomar en cuenta esto, No. o sea, espérate, apenas estás comiendo la proteína necesaria, no le agregues No le más. agregues más, sí, así, Es lo que derechito. necesitas ahorita. Y eso tiene mucho que ver también con ego, la verdad, el ego de la gente emprendedora. Que qué bueno que se Claro. tiene, es parte de ese motor. Sin embargo, hay que ir Ujú. controlando, sobre todo cuando ya hablan de marcas y de sucursales, ya evitar el tema de unimarcas, Ujú. ¿no? Nada más porque está mi nombre en la Ah. marca. Eso tiene mucho que ver y nos ayuda, Ujú. te da flexibilidad, que nos lleva a otro tema, porque el tema de las utilidades, hablaba el profesor, decía, bueno, los márgenes ya no hay tantas industrias. Bueno, te invita también al tema de dividir claramente lo que son fijos y variables, ¿no? Claro. Lo que es fijo y variable, lo que va directo hacia el producto, lo que no, lo que al final lo tienes que estar ahí, así vendas una unidad o no, entendiéndolo así de Claro, simple. ahí Los costos ya hundidos. Y eso es fundamental porque en la medida, dependiendo del modelo de negocio, ¿no? Sí. Pero en la medida en que tú tienes una organización con flexibilidad, es decir, tengo la mayoría de mis costos o gastos variables, esa es mi medida en la que soy lo suficientemente flexible para poder responder ante cualquier crisis. Eso fue lo que les pasó. Los que mejor reaccionaron en la crisis a raíz de la pandemia, que no había manera de No planearse, había. fueron los que precisamente tenían una estructura flexible y estaban mucho menos endeudados. Fueron los que pudieron salir mucho más rápido, ¿no? Respecto al resto, independientemente del sector, porque sabemos que hubo sectores más castigados que otros, ¿no? Ujú. Entonces, esa sería la otra recomendación, el tema de tener una estructura flexible, es decir, con los temas de costos y gastos lo más variables posibles, porque siempre va a haber. Está muy interesante, una estructura flexible. Claro, siempre va a haber fijos, pero hay que ver cómo esos fijos los flexibilizo, los pongo hacia variables. No es sencillo, es cuestión de trabajar, depende de los modelos de negocio, depende de la situación de la empresa. La estrategia. Correcto. Porque de ahí, la base, y eso la verdad no me cansa de decirlo, el problema número uno o la causa más bien principal del problema de flujo en todas las organizaciones, parte de utilidades. Parte de utilidades. Porque una cosa es, dentro de esa utilidad, entre más grande estamos hablando de volumen, ¿no? Claro. En el tiempo, en qué momento tomamos la foto. Y atrás de ese volumen también es un tema de margen o de rentabilidad. Entonces, en la medida que tengas más margen, más volumen, ahorita me va a dar el tamaño suficiente para poder entonces hacer todo el capital del trabajo, dar financiamiento a proveedores, comprar inventarios, pagar lo que tenga. ¿Cuál es el problema? Como suceden en tiempos diferentes, de repente no veo utilidades y me empiezo a dedicar en capital de trabajo y entonces para, en teoría, manejar el flujo, empiezo a no pagarle a proveedores, empiezo a hacer trueques con inventario, a ver qué hago, y entonces empezamos, como bien comentaba el profesor, a tener temas ya de prestigio también de compañía, pero todo radica, y ese es mi punto, en las utilidades. Claro. Como inicio, como origen de muchas de las cosas, sobre todo el tema de flujo. Hoy todavía en planeación financiera hay empresas que te dan para pagarles 30, 60, 90 días al proveedor. Bueno. Si vas con Walmart, sí, Fernando. Bueno, pero es que una empresa pequeña y mediana pues va y compra materia prima y tiene que pagar casi de contado. Sí. Y en mis tiempos yo les firmaba letras, bueno, yo no, el dueño, a 60 y a 90 días. Entonces yo tenía que recuperar pues, para pagarle pues, 60 a 90 días. Pero también depende a qué plazo vendía yo. Pues si vendía yo a 120, pues ya traía 60 menos los que él me da, más los que yo doy, pues no. Claro. El margen tenía que ser muy fuerte para poderlo. Claro. Entonces tú teniendo un buen margen,
Cuando Claro. hablamos del ciclo de caja, pues lo que se refiere, profesor, al final, a ver, los días cartera, que es lo que le voy a dar a los clientes para que me paguen, es una situación de mercado en la que tengo que Sí. darla dependiendo en dónde esté. Entonces, esa está. Ahora, Así ¿quién lo va a funciona el financiar? mercado. ¿Quién lo debería de financiar en condiciones normales? Pues el inventario lo deberían de financiar los proveedores. Claro. Ujú. Ese debiera ser la ecuación ideal. Sí, pues sí, Pero no necesariamente. Sí. El problema es que hay muchos que tienen ahorros invirtiendo más en inventario, pues aprovechando una oferta sin ver el impacto completo y el tamaño de las utilidades, y entonces solito nos metemos en problemas de flujo y de capital de trabajo. Claro. Pero el trasfondo, insisto, es el tema de las utilidades. Por eso el enfoque de Marco y se me hace interesante, por eso el tema de segregar las funciones, Sí, sí, las sí. responsabilidades en las utilidades es importante, y el trabajar con toda la serie de supuestos e información de todo, con todas las áreas, es fundamental para nosotros poder plasmar algo pues, creíble, materializable, realista en esa planeación financiera. ¿Y qué tanto afecta el costo financiero? Porque finalmente, como dijo Fernando, si tengo este ciclo económico negativo, pues tengo que recurrir necesariamente a un costo financiero. ¿Qué tanto impacto tiene Pues, hoy día, Alfonso, en las utilidades? Pues sí, definitivamente siempre ha tenido un impacto, yo creo que importante. Yo creo que ahorita pues, ha cobrado más por la escasez, bueno, primero, por la demanda de recursos que hay y por la excesiva oferta que existe en tanta fintech y tanta financiera que ofrece créditos relativamente simples con tarjetas, y hay varios que se anuncian relativamente sencillo, con tasas grandes. Ahora, lo comentábamos hace ratito fuera del aire, no hay dinero más caro que el que no se tiene. Cuando tienes una necesidad y necesitas atender a un tema operativo esencial, pues necesitas conseguirlo con esa nómina que hablamos hace rato, con ese costo que tenga que ser. Ahora, viene la responsabilidad del financiero como líder de decir en los siguientes pasos, tan pronto tengamos el excedente, digamos, de efectivo, el momento adecuado para empezar a limpiar ese costo financiero y buscar que sea el menor posible, ¿no? Sí, porque es un pasivo que tiene costo. Totalmente. Claro. Totalmente. Estoy seguro que Alfonso, y ojalá los que nos escuchan, los emprendedores, adelante, aprendan hoy de Alfonso, que yo estoy seguro que Alfonso lo llaman empresas, lo llaman a una junta financiera, entonces le enseñan. Llega Alfonso, le dice, no, primero enséñame tus estados financieros, ¿no? Si el cuate dice, traigo atrasados tres meses los estados financieros, pues te paras y te vas. No sabes cómo tomar decisiones sin ninguna información. Pero vamos a poner que te lo enseña Alfonso y han perdido los últimos 3 meses. Eso nosotros, Gustavo y yo aquí y en la UP, durante muchos años luchamos en la mente de nuestros alumnos de maestría y de todo lo que hemos dado de clases, en lo que llamamos la responsabilidad social del empresario. Pedimos que si en 3 meses no hay utilidades, hay que hacer otra vez planeación estratégica, mejorar la estructura de la empresa. Hablabas de estructura y estrategia, la estructura es muy cara. Pues es que yo tengo a mi tía de directora de almacén, pues sí, pero hay que correr a tu tía, pero es mi tía. A ver, amigo, hay que liquidar y bajar la estructura porque no tenemos para pagar. Entonces la responsabilidad social es, nosotros decimos, Gustavo y yo, lo dijimos siempre en las clases, aunque tenga yo perdidos los últimos 3 meses, por responsabilidad social, hay que permanecer, no hay que cerrar la empresa, porque es algo, bueno, yo voy a hablar de un pecado, cerrar una empresa que genera riqueza y andar cerrando empresas porque 3 meses me fue mal. Lo que tengo que hacer es buscar a Alfonso y que me diga cómo financieramente salgo adelante, cómo controlo gastos y salimos adelante, ¿no, Alfonso? Te van a llamar. Totalmente. Sobre todo, y deben de estar conscientes de que lleva tiempo, claro. Porque muchas veces, a ver, las finanzas
o llevar utilidades sostenibles y ahora sustentables con esto que Sí, viene con el tema. en el 2025, ¿no? Con Sí, todo lo del claro. ASG. Lleva Sí. tiempo y necesitan estar dispuestos a invertir ese tiempo, a darle ese tiempo, esa responsabilidad social, y cambiar poco a poco, flexibilizar las estructuras, bajar la Claro. data, planear ese nivel de detalle, porque luego es curioso. Ujú. Queremos tener respuestas con mucho detalle de qué pasó y no planeamos ese nivel de detalle con ese tiempo. Entonces, si tú planeas al mes, perfecto, hablemos al mes. No me pidas a la mitad de la primera semana del mes que te explique resultados, qué pasó y cómo vamos, porque si no lo abrí, no lo pusimos a ese nivel de detalle, es complejo. Claro. Sí, claro. sí, Entonces, no, de no. ahí se empieza uno a alinear. Y curioso que mencione eso, profesor. Nosotros en Copilot diseñamos le llamo yo el estado de resultados de gestión, o el P&L de gestión, que más allá Ujú. del contable, porque siempre partimos del contable y tenemos que amarrar a algo, Claro. le hacemos diferentes secciones, diferentes cortes, acorde al modelo de negocio. Y en cada corte le llamamos contribución marginal 1, 2, Claro. 3, 4, las que sean. ¿En base a qué lo abrimos? Podemos abrir antes de una contribución antes de utilidad bruta, por ejemplo, dependiendo qué proceso estemos viendo o queremos medir. Igual dentro de utilidad bruta y utilidad de operación podemos hacer varios segmentos llamados contribuciones. Inclusive por producto, ¿verdad? Correcto. O por familias de productos. Ahí ya podemos empezar a bajar las cosas así por producto, por Claro. familia, por cliente, y entonces el empresario va a tener claridad de Ujú. quién le deja qué, cuánto, quién subsidia qué, Sí, claro. cómo, y entonces podemos ser más Es algo muy, asertivos. muy importante. Más asertivos. Y entonces Ujú. y es nada más juntar la data, tener la voluntad de hacerlo, darse el tiempo, la oportunidad, y se pueden hacer grandes cosas realmente a través de los números. Sí. No, y son procesos que tú has de llevar bastante, bueno, cortos y mediano y largo plazo, porque si Sí. no es que seas un mago que No, llega ahí a arreglar no. todo. Ya contratamos al asesor en finanzas. Ya con eso ya Ya con llegamos. salvas. Sí, no, eso no ahora sucede. le vas a tener que No es un pagar al salvavidas. asesor de finanzas también. Sí, eso no sucede. ¿Eh? Cualquiera que se los prometa, eso no sirve. No hay manera. Claro. No hay Oye, manera. Alfonso, eso que comentabas de la flexibilidad, fíjate que hace ya tiene unos 15 años, yo tuve oportunidad de trabajar en el sistema basado en actividades, el ABC. El ABC. El ABC. ¿Ah? No sé si esto puede ayudar a esta flexibilidad, porque en el ABC sí cuidas mucho a los fijos. Sí, claro. Es más, va sobre los fijos, hacerlos así casi los mínimo indispensables. Definitivamente ayuda. El tema es... Porque es muy caro, ¿eh? Es Bueno, carísimo. Es caro y vámonos algo más atrás, profesor. Yo creo que es un tema de no sé si es desconocimiento o ganas, no sé, pero el tema de poderse segmentar, fíjense, de una lista de costos y gastos, los tiramos, de una balanza. Sí. Las tiramos, no todas las cuentas, Ujú. 5,000 o 6,000, más o menos así están todos los catálogos. ¿no? en los catálogos Más de o menos, ¿no? contabilidad. Si tú los Sí. pones y queremos hacer una segregación de fijos y variables, Ujú. nos podemos tardar días y discusiones Claro. muy interesantes. No es. Para empezar, ¿qué hacemos con la nómina? Habrá que Sí, ver de sí, dónde. sí, sí, Digo, sí. Claro. hay mecánicas y se trabaja con la Sí, gente, por eso pero prosperó mucho el outsourcing, por ejemplo, ¿no? exactamente. Entonces, una Para vez hacerlo variable. pues, ya de O entrada, semivariable, pues. y vaya, al final, inclusive los fijos los podemos variabilizar y llevarlos hacia un tema por hora, un tema por producto, un tema, Ujú. pero realmente no hay que olvidar, eso ya más bien es una absorción no hay que olvidar que los fijos son fijos y se tiene que estar así, no venda nada, tiene Sí. que estar por el hecho de estar. Claro. La cosa es que tienen que ser los de un tamaño X que haga sentido Sí, eso es muy con el importante. monto Lo de del la volumen. utilidad o del negocio Del que volumen. Eso es tengo. importante. El volumen es fundamental. Este planteamiento. Yo puedo tener una gran rentabilidad, un gran margen, pero si no vendo más que una unidad, Sí, no. no Ujú. puedo tener mi oficina, llamémosla aquí en la Ciudad de México, tiene rato que no vengo, pero me imagino que Bosques de las Lomas o Polanco seguirá claro, siendo cara, claro. zonas caras, ¿no? Sí. No puedo tener mi oficina ahí, ¿no? Si vendo nada más una unidad, aunque tenga mi margen del 100%, ¿no?
Sí, no. Tiene que ver, ahí el volumen es fundamental. Claro. El volumen es fundamental. Por eso la planeación estratégica Sí, claro. ayuda a pensar en todo eso, ¿no? Totalmente. Estructura y estrategia. Y sobre todo, quiénes están atrás de esto en la toma de decisiones. Sí. La toma de decisiones es básica. Yo digo, y los valores. Totalmente. Los valores en empresas a las que tú te enfrentas, muchas veces los juniors te entrevistan y ellos dicen que han sacado a la empresa desde hace año y medio, 2 años, pero la empresa tiene 30 años que la fundó el papá y del papá no habla nada porque no hay valores. No hay valores. Al papá ya lo mandaron de viaje a un crucero para que no los moleste y ellos son unos genios. Ni son genios, ni vale la pena estar tratando esos valores. Cuidado, porque seguramente te ha de pasar mucho, ¿no? Sí, hay de todo, un poco todo. Tú eres un exalumno UP, responsabilidad Sí, social. Un exalumno humanista. Digo, está bien que seamos neoliberales, ¿no? Sí, Entonces, es importante el capitalismo eso es también. lo que nosotros pero sí. siempre decíamos, el neoliberalismo más la parte humana, ¿no? Ese equilibrio, la dignidad de la persona, porque si no existe eso, pues no podemos en una empresa. No, el totalmente. Solamente llegar y cortar la cabeza a todos, espérate, Claro, a todos los gastos que tengamos. Exacto, y ahora sí que ¿cuánto, me tocó alguna vez, cuánto vale tu código de ética? Claro. Tema de valores, porque por el tema de valores, pues podemos hacer grandes números, grandes volúmenes, grandes rentabilidades, pero ¿a qué costo implícito y por el tema de valores? Y es ahí donde el mismo empresario tiene que tener, digamos, claro que no todo se hace a cualquier costo y que al final pues el emprender y el transitar por esta vida pues tiene su viaje que va a tener su recompensa, que es directamente proporcional al esfuerzo. Perfecto. Pues bueno, hemos terminado nuestro programa. Para variar, en 1 hora no nos dio tiempo nada más que de va a tener que hacer otro viaje, pues, Alfonso. Va a tener, ahora que vuelva a venir a México DF, ojalá nos honre con su presencia y con sus datos. ¿No nos puedes dar tus datos? ¿Dónde te pueden localizar? Si quieren alguna asesoría en finanzas. Sí, con todo gusto. Digo, a veces los paso, pero me pueden localizar en mi correo, que es abringas@copilot, así como se lo menciono, .com.mx, o en la página, también tenemos la página, igual es www.copilot.com.mx. Ahí podemos, rápidamente nos pueden contactar y con gusto los podemos acompañar, como le digo yo, en esa evolución, en ese viaje que decidan emprender y sobre todo que nos decidan a invitar para ser su copiloto dentro de este trayecto. Un orgullo haberte tenido aquí como invitado. Gracias a Gustavo Palafox, que él fue el que hizo contacto contigo. Este es un buen muchacho. Gracias a ustedes. Gracias. Pues gracias. Nos estamos viendo el próximo martes de 5 a 6 en Emprendedores Adelante en GCI Radio. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Con gusto compartir con ustedes su experiencia e ideas para emprender en México. Hasta la próxima. Las redes sociales: GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos.